Estimados emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy lamentablemente estamos sin el magnífico Alejandro Salomón. Sin embargo está el fabuloso, el tremendo, el campeón de la edición, Sergio Chávez, trayendo esto a todos ustedes detrás de los teclados. Y el día de hoy tenemos un episodio bastante interesante. Vamos a estar platicando obviamente de los mercados, vamos a hablar de la confianza del consumidor en Estados Unidos y en Europa, de los niveles de deuda que estamos viendo, las bienes raíces residenciales, los números de empleo que nos acaban de salir y el PCE, el Personal Consumption Expenditure, la otra forma de medir la inflación. Vamos a estar hablando de eso. También reportes de ingresos de FedEx, de Carnival, de Micron Technology, General Mills y Walgreens. Después un stock split de Chipotle, qué pasó y por qué. Después Apple Intelligence, hay varias noticias ahí que nos están pasando en el mundo de inteligencia artificial, sobre todo de Apple. Y después Volkswagen aliándose con Rivian, una gran inversión. Vimos unos movimientos bastante bruscos esta semana. Y después vamos a hablar de unas cuantas movidas en el mundo de e-commerce. Y para cerrar vamos a dar un pequeño crypto update, pero eso es todo para el episodio de hoy, así que pues vamos a darle. Y bueno, los mercados están más o menos planos esta semana. Nvidia se está recuperando después de 3 días de gran caída, pero han sido caídas muy grandes en las empresas después de reporte de ingresos. La sobrereacción, la sobrecorrección al alza y a la baja han estado con todo. Las sobrereacciones sigue siendo la norma, llevamos hablando de eso casi todo este año y eso agrega nada más volatilidad del mercado y nerviosismo de todos los inversores. Esta semana no vimos nuevos altos históricos, eso fue la semana pasada, pero estamos todavía muy cerca de ahí. Y al final del día, las noticias que hemos estado viendo apoyan a la moción de que es posible que ya hayamos visto el punto más alto del mercado. Obviamente todo puede pasar, pueden seguir subiendo las empresas, pero vamos a ver qué es exactamente lo que está pasando, porque la confianza del consumidor nos dice, en Estados Unidos específicamente, que está cayendo un poco en mayo y ya se está pronosticando la siguiente para junio también yendo a la baja. La incertidumbre sobre el futuro se está volviendo más y más una preocupación de los ciudadanos en Estados Unidos específicamente, las múltiples guerras alrededor del mundo, las elecciones este año en noviembre, el día de hoy en la noche va a haber un debate político entre Biden y Trump. Todo esto está causando un poco de nerviosismo en los consumidores alrededor del país y pues obviamente también se contagia, porque en Europa también van a la baja los índices del sentimiento del consumidor, porque los minoristas mismos en Europa están perdiendo una cantidad fuerte en capitalización de mercado, tuvo una baja dura el día de hoy, después de que los números de confianza del consumidor salieron y cayeran de manera importante comparados al mes anterior. Muchos de estos minoristas básicamente están echándole la culpa al clima, y eso no es ninguna broma, literalmente dijeron que era el clima, y a los eventos deportivos como la Eurocopa y que se vienen ahora las Olimpiadas en Francia, porque la gente se queda en casa viendo en vez de salir a comprar, es lo que nos quieren decir, pero en realidad es que la gente quiere gastar menos para empezar a ahorrar porque se están esperando una baja de actividad económica general, y ese tipo de confianza del consumidor es contagioso y eso puede ser una hipótesis que se autocumple, porque entre más miedo tengas y menos gastas, pues más se acelera esa desaceleración económica. Así que es un ciclo vicioso y la confianza del consumidor de los dos continentes continúa yendo a la baja. Y bueno, podemos pasar de ahí a hablar de niveles de deuda porque esos sí están en altos históricos. O sea, las tarjetas de crédito continúan viendo un alta de deuda brutal y otro récord es el récord de la cartera perdida. Y eso es algo que sí nos debería poner un poco más nerviosos porque son todas las cuentas que se encuentran en más de 90 días de retrasos de pago. Esto llegó a 10.7% de toda esta deuda, que es cerca de 1.3 trillones de dólares, o sea, 1.3 millones de dólares. Estamos hablando de 10%, eso son cientos de miles de millones de dólares que se continúa acumulando porque los impagos empiezan a acumular tasas todavía más altas que llegan a ser desde 22 hasta 28% anualizadas. Entonces esa deuda empieza a crecer de manera desmedida. Y si las carteras perdidas continúan subiendo, eso nos está poniendo en una muy frágil situación donde este impago puede poner hasta los mismos bancos en una situación bastante incómoda o de riesgo de colapso. Con todo y que todos los bancos, según la Reserva Federal, pasaron las pruebas de estrés, sigue siendo un riesgo latente que está ahí en la economía. Y bueno, de ahí podemos pasar a las bienes raíces residenciales, porque los precios en los bienes raíces residenciales de menos de $500,000, que se consideran hogares primerizos básicamente, llegaron a un promedio históricamente alto de $419,000 por
casa habitación. Esto es 5.8% más que el año pasado, así que es mucho más que lo que es la inflación en general, obviamente. Pero las ventas de estos inmuebles cayeron 12% comparadas con el año pasado. Así que este precio más alto está en realidad desacelerando este mercado con todo, y las posibles bajas que se están viendo de aquí a final de año son bastante fuertes. Es más, el número de casas en posible venta o digamos bajo contrato llegó a su punto más bajo desde marzo del 2020. Esto sí es un problema serio que tenemos que estar prestando un poco más de atención. Pero cuando ves y lo comparas con las casas caras o digamos inmuebles que valen más de $1 millón, es una diferencia brutal, porque en ese mercado va bastante bien. Es más, va a la alza. Hubo 23% más ventas este año comparadas con el año pasado en casas de más de $1 millón. Así que estamos viendo dos mercados muy diferentes separándose de manera importante. Y eso pues nos lleva a los números de empleo, porque justamente el día de hoy que estamos grabando, hoy es jueves, los números de aplicaciones de desempleo está llegando a niveles de 2021 cuando los desempleos seguían muy altos. Vimos 1.84 millones de aplicaciones continuas. Esto significa gente que todavía no puede encontrar trabajo, y le agregas otros 235,000 nuevos aplicaciones solamente esta semana, y es simplemente gente que no puede conseguir empleo y siguen solicitando apoyos de beneficio de desempleo. Esto también está metiendo un poco de miedo en los mercados, obviamente, porque como dijo el director del Departamento de Empleo, digamos el secretario del Departamento de Empleo de Estados Unidos, dice que estamos en un punto de inflexión en el mercado de empleos en Estados Unidos, porque si no regresamos pronto a un poco de crecimiento en el mercado de empleos, vamos a ver una tasa de desempleo mucho más alta de la que estábamos buscando para final de año, y esto puede forzarle la mano a la Reserva Federal y causar una recesión inminente. Vamos a ver si ese sea el caso. Obviamente es su trabajo prender las alarmas cuando no está viendo las cosas bien, pero en realidad no se ve muy bien la cosa. Y por último, hablemos simplemente del PCE o el Personal Consumption Expenditure. Esta es la otra manera de medir la inflación que le gusta a la Reserva Federal, y se reporta el viernes cuando ustedes están viendo esto, y es el índice más importante de todo el mes en relación a la inflación, porque es como la Reserva Federal realmente empieza a medir sus cambios de política monetaria y políticas restrictivas sobre las tasas que están manejando ahorita. Si llega más alto de lo esperado, podríamos ver nuevamente que estos miedos pueden dar una baja de mercado inminente, sobre todo en las acciones de tecnología, que han visto esta alza tan fuerte este año y están, digamos, en múltiplos muy por encima de sus promedios históricos. Esto inmediatamente metería igual miedo a la gente de que vamos a ver tasas más altas por más tiempo, y más porque varios directores de la Reserva Federal esta misma semana salieron a decirnos que estaban pensando en mantener las tasas más altas por más tiempo y están buscando reducir las expectativas de bajas de tasas anticipadas. Así que se está combinando varias cosas negativas, más aparte, pues obviamente, pues la especulación que siempre vemos en el mercado. Vamos a ver qué acaba pasando, pero por favor, tranquilos. Y bueno, de ahí podemos pasar a los reportes de ingresos. Y arrancamos por FedEx, porque ellos sí la sacaron del parque. O sea, no solo superan expectativas, pero sus nuevos recortes en costo están elevando sus márgenes y se ve muy bien para sus futuros trimestres. Tuvieron ingresos de $22,110 millones, que son $200 millones nada más que el año pasado, digamos 1%, así que nada espectacular ahí. Pero sus utilidades bajaron comparados con el año pasado a 1,470 millones, que dirías, ok, esto es 70 millones menos que el año pasado, pero estas fallas llegaron bastante tranquilas porque, como decía, están buscando mostrar sus ahorros futuros y ya enseñaron el plan donde van a estar ahorrando cerca de $4,000 millones anuales, lo cual incrementa sus márgenes y lo cual hace que pues obviamente tengan muy buenos rendimientos para el futuro, para el trimestre actual y el siguiente para cerrar el año. Su acción subió hasta 16% después de que anunciaron esto y están arriba 27% comparados con el año pasado, así que se ve bastante bien esta transformación de FedEx y la reducción de costos que están aplicando. Y bueno, de ahí Carnival Cruise Line, los cruceros superaron expectativas porque al parecer los cruceros siguen teniendo mucha demanda y sobre todo para este verano. Mostraron ingresos de 5,780 millones en el trimestre, que es 18% más que el año pasado, así que una subida muy bien. Presentaron utilidades de 92 millones comparado con el año pasado donde presentaron una pérdida de 400 millones, así que también muy bien esa diferencia. Dicen que sus reservas están empezando a subir. El reporte de trimestre anterior habían dicho que las reservas iban a la baja, que estaban viendo una baja en demanda en general, pero están mostrando más crecimiento de lo que estaban esperando. Eso alentó bastante a los inversionistas. Vieron aparte sus márgenes incrementar casi 50% y solo en depósitos de reservas futuras ya tienen más de 8,300 millones de dólares que están obviamente utilizando para generar intereses con bonos de gobierno que le está dando cero riesgo y
un ingreso extra de 5% anualizado, así que bastante bien por ellos. Sus acciones subieron 15% en la semana gracias a este reporte y están recuperando casi todas las pérdidas del año, están arriba 22% comparados con el año pasado. Y de ahí Micron Technology. Esta está curiosa porque superan expectativas, pero al no dar una sorpresa en futuros ingresos y demás y decir todo está muy bien y todo va en viento en popa y todos seguimos creciendo exponencialmente, pues los inversores los castigaron. Porque, como les decía, superaron las expectativas, ingresos de 6.810 millones en el trimestre, que son 140 millones de dólares más de lo que se está esperando. Presentaron utilidades de 332 millones comparadas con una pérdida de 1.900 millones el año pasado, así que dirías, muy bien, todo parece muy bien, pero cuando anuncian sus expectativas futuras fueron positivas, pero no tan positivas como estaban esperando los analistas y por ende los inversores los castigaron, cayeron más de 7% después de su reporte, pero aún así, pongamos todo en perspectiva, siguen arriba 56% solo en este año y 100% comparados con el año pasado, así que estas caídas por no llegar a expectativas futuras puede ser parte del nerviosismo que estaba hablando de las empresas de microchips ligadas a inteligencia artificial que ya están en altos históricos y muy por encima de sus múltiplos históricos. Entonces, esto puede ser una de las reacciones, pero bueno, con todo y que superan, los castigan. Y de ahí, bueno, pasemos a malas noticias, porque General Mills, una catástrofe, honestamente. Creo que los medicamentos para la baja de peso, estilo Ozempic, Wegovy y demás, están teniendo un efecto directo en las empresas de comida y sobre todo comida de golosina. Para quien no sepa, General Mills son dueños de muchos cereales, golosinas, incluidos los helados Häagen-Dazs, por ejemplo, son suyos. Pero en fin, reportan una baja en ingresos de 6% comparado al año pasado. Con todo y sus subidas de precio, no han podido llegar a superar ingresos comparados con el año pasado. Redujeron aparte de sus expectativas de ingresos para el trimestre actual y el resto del año. Tuvieron ingresos de 4.700 millones y sus utilidades están abajo 10% comparadas al año pasado en 800 millones. El dólar fuerte también dijeron que les afectó bastante negativamente, ya que una porción importante de sus ventas viene de fuera de Estados Unidos. En fin, su acción cayó hasta 6% después del reporte, borrando todas sus ganancias del año y están abajo 21% cuando los comparas con el año pasado. Y bueno, de ahí cerremos esto con Walgreens porque esta también una verdadera catástrofe. No solo fallaron en expectativas de ingresos, también anunciaron una pérdida más grande de lo que se esperaba y un plan para cerrar una porción muy grande de sus tiendas porque están perdiendo dinero. Walgreens está en serios problemas con la deuda que tiene, se está exponenciando y sus pérdidas que parecen estar fuera de control no les está ayudando en lo absoluto. Reportan ingresos de 36.400 millones de dólares el trimestre, que sigue siendo 2% más que el año pasado, pero menos de lo que se está esperando, y una falla en utilidades también y una pérdida interesante porque su director general llegó y dijo, es posible que vayamos a cerrar hasta 25% de nuestras tiendas, simplemente porque dijo que 75% de sus tiendas son los responsables de todas sus ganancias. Planean cerrar estas tiendas, lo cual obviamente va a implicar un costo gigante porque tienes que cancelar contratos, liquidar empleados, pero al final, según el director general, es un plan que les va a ayudar a poder salir del hoyo en donde están. Su deuda, como les decía, está muy alta, es más o menos 10 veces su flujo de efectivo anual, lo cual, y si sigue creciendo esa deuda, se va a volver más y más exponencial y va a llegar a un punto donde no van a poder estar pagando eso de vuelta y van a tener que declarar bancarrota para poder entonces reestructurar sus deudas y poder salir del hoyo en donde están. En fin, su acción cayó hasta 25% después de esto, están abajo 54% en lo que va de este año y 62% comparados con el año pasado. Honestamente, no se ve muy bien para Walgreens. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar del stock split de Chipotle, porque para quien no sepa, voy a darles un resumen de Chipotle y cómo ha llegado a ser una de las empresas más exitosas del S&P 500 desde su lanzamiento en 2006. Chipotle se comenzó en el 1993 en Colorado. Para 1998, McDonald's se volvió uno de sus accionistas mayoritarios y tenían solamente 7 locaciones en ese entonces, todas en Colorado. Para el 2006, crecieron sus locaciones a 500 por todo el país, lanzaron su oferta inicial y fue un éxito rotundo. Su acción se duplicó en el primer día de ser pública y ese mismo año McDonald's vendió toda su posición en Chipotle a una gran ganancia obviamente, pero porque se querían enfocar en su propio negocio y no en dos distintos negocios. Y bueno, como contexto, desde el 2006 que se hicieron públicos, su acción está arriba 7.500%. Así que fue una muy mala movida para McDonald's haber vendido su posición, pero bueno, es lo que es. Al día de hoy ya tienen 3.200 locaciones y siguen en planeación de abrir más y más.
El éxito de Chipotle está basado en la facilidad de su operación de sus restaurantes y una red de distribución de proveedores locales para todos sus ingredientes. La facilidad de su menú, también constancia y calidad han hecho que Chipotle se vuelva un ícono en todas las zonas urbanas de Estados Unidos y están expandiendo a otros 4 países, en específico Canadá, Alemania, Francia y el Reino Unido. Solo este año es una de las top 20 del S&P 500 con 45% arriba solamente en lo que va el año. Su acción esta semana estaba cotizando más o menos en $3,200 por acción y están haciendo un split de 50-1. ¿Qué significa esto? Que cada una de esas acciones se vuelve en 50 acciones y esto tiene varios efectos por lo general. Uno, la acción se vuelve más atractiva o digamos más accesible para inversores pequeños. Por lo general esto causa una gran subida en el precio de su acción a corto plazo, pero inmediatamente empieza a haber una corrección a la baja porque muchos de los accionistas anteriores empiezan a sacar utilidades vendiendo menos porción de su posición completa. Siempre hay excepciones y no hay ninguna regla que vaya a seguir qué es lo que pasa después de un stock split, pero por lo general este tipo de cosas pasan continuamente y se repiten una y otra vez. Pero en fin, Chipotle completa esta movida esta semana y pues quería contar la historia que es una de mis empresas favoritas en el mundo de la comida rápida y aparte me encanta su comida. Felicidades a Chipotle, a todos sus accionistas y esperemos que continúen subiendo y teniendo ese éxito tan rotundo que han tenido desde el 2006. Y bueno, aunque usted no lo crea, este episodio no está patrocinado por Chipotle ni por Apple, porque ahora vamos a hablar por Apple Intelligence, porque llevan 3 semanas desde que Apple anunció Apple Intelligence, que los llevó a nuevos altos históricos. Pues siguen saliendo muchas nuevas noticias y reportes de integraciones que están buscando hacer. En su presentación solo hablaron de cómo iban a integrar ChatGPT de OpenAI, pero curiosamente también han estado hablando con Google para integrar distintos servicios de Gemini, específicamente para el buscador, obvio porque Google sabemos que es el buscador oficial de Apple, por esa gran cantidad que le pagan, entonces integrar Gemini ahí tiene mucho sentido. Esta semana salieron bastantes reportes de que también están hablando con Anthropic, que es la empresa de Amazon, y con Meta y sus chatbots y demás herramientas del Llama 3. Apple no planea pagarle a ninguna de estas empresas por la integración de sus aplicaciones de inteligencia artificial a su sistema operativo, pero está buscando un modelo de ganar-ganar, al darles una plataforma de lanzamiento y de integración donde estas empresas están buscando generar ingresos vía ofertas de paga, vía servicios de paga con estas integraciones y al final del día eso también le ayuda a Apple porque Apple se lleva cerca de 30% de todas esas ventas por la integración en su sistema operativo. Pero bueno, al final del día, estas son mejores integraciones y mejor experiencia de usuario para los clientes. Y al final del día, ¿qué importa quién gana, no? Gana Anthropic, gana Meta, gana Google, gana OpenAI, pero al final del día va a ganar Apple porque al final son sus dispositivos y su sistema operativo en el que se está integrando todo esto. Así que bien por ellos. La mala noticia aquí es que todos los miembros de la Unión Europea no van a poder disfrutar de todos estos servicios de Apple porque la reforma europea de la Ley de Mercados Digitales podría, según Apple, comprometer la privacidad y la seguridad de los datos del usuario. Las reglas de esta propuesta en Europa dictan que los sistemas operativos tienen que ofrecer acceso a todos sus sistemas operativos y aquí tendrían que dar acceso a cualquier tipo de inteligencia artificial y Apple no está listo para hacer eso. Entonces, por ahora, los lanzamientos de integración de inteligencia artificial solo van a estar disponibles en las Américas, porque Europa, por su lado, también ya está lanzando un ataque en contra de Apple en las cortes europeas. Están acusándolos de que están rompiendo las reglas de esta ley de mercados digitales y no se va a poner bien. En marzo ya los habían multado $2,000 millones por sus prácticas con el App Store, por todo el tema del streaming de música y demás. Pero lo que están buscando ahora es multarlos 10% de sus ingresos anuales por actividades monopolísticas con su App Store y puede llegar hasta 20% con ofensas repetidas. Y solo para dar un poco de contexto aquí, lo que significa ese 10 y 20%, los ingresos de Apple mundiales son de $390,000 millones anuales. Así que esta multa podría rangar entre $39,000 millones hasta $78,000 millones anuales. ¿Se pueden imaginar el nivel de multa que es eso? Es una locura. Vamos a ver cómo responde Apple a estas acusaciones, pero estoy seguro que lo van a pelear hasta la muerte. Y por cierto, la Unión Europea también está acusando a Microsoft de romper estas reglas por su agrupamiento de servicios en la oferta de productos de Microsoft Teams. Ya habían dicho que van a tener que separarlos en Europa. Al final del día los que van a perder somos nosotros los consumidores y bueno, sobre todo los consumidores en Europa, porque van a tener la opción de para tener todos los servicios, van a tener que pagar individualmente por cada uno, elevando así el costo de todo. Todo para, según esto, ayudar a los competidores de Microsoft. Ok. Y por cierto, si la demanda contra Microsoft
es exitosa, esa multa podría ser de 24,000 o hasta 48,000 millones de dólares. O sea, se ve ya ridículo esos números. O sea, ninguna de estas empresas va a estar dispuesta a pagar eso en ningún lado. Así que lo siento para todos los consumidores en Europa, los que acaban perdiendo por este tipo de reglas son ustedes, así que mi más sentido pésame. Y bueno, de ahí podemos pasar a Volkswagen y su nueva alianza con Rivian, porque esta semana vimos una explosión en el valor accionario de Rivian después de que anunciara una inversión de 5,000 millones de dólares por parte de Volkswagen para comenzar una sociedad conjunta que llevará los sistemas de Rivian a los modelos de coches eléctricos de Volkswagen. Esto se anunció justo después del cierre de mercado el martes y la acción llegó a subir a más de 50% después de esto. Al día siguiente se perdió bastante de ese entusiasmo, pero la realidad de las cosas es que esta es una gran sociedad para los dos. Volkswagen está sumamente interesado en el sistema operativo y tecnología de Rivian, ya que los llaman un líder en su clase. Por otro lado, también Volkswagen estará invirtiendo 1,000 millones de dólares inmediatos y otros 1,000 millones de dólares en 2025 y otros en 2026. Tienen la opción de invertir el restante 2,000 millones de dólares en una sociedad conjunta para poder empezar a tercerizar esta tecnología a otros competidores. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta subida tan loca, obviamente, y aparte del entusiasmo de los accionistas de Rivian, fue también un ligero short squeeze que se vio por ahí. Y para quien no sepa qué es, les voy a dar una explicación muy rápida de qué es eso, porque es cuando un inversor toma una posición en corto sobre una acción. Eso es un short. Una posición short es una posición en corto. Entonces, esto significa que le estás apostando a que una acción va a bajar de precio. Entonces, el inversor de cierta manera toma prestada una acción con un broker y promete regresárselas en el futuro. Este inversor entonces vende esa acción en ese momento en el mercado y si la acción baja de precio, entonces a la fecha de expiración el inversor va, compra la acción en el mercado y se la regresa al broker y se puede quedar con la diferencia del precio de cuando la vendió y cuando la compra en un futuro. Ahora, si la acción sube en sí de precio, el inversor va a tener que ir y comprar esta acción antes de la fecha de expiración a un precio más caro y regresársela al broker. Entonces va a perder dinero en esa transacción porque esa acción le va a costar más del precio al que él ya la vendió. Y un short squeeze se le llama un estrangulamiento de posiciones en corto. Pasa cuando la acción tiene muchas acciones posicionadas en corto y por ende una subida grande y repentina como la que vimos este martes motiva a los inversores a comprar estas acciones antes de que siga subiendo más y asumir menores pérdidas posibles, obviamente. Entonces, cuando vimos esta subida tan grande, estas nuevas compras para cubrir las pérdidas de los inversores en corto causan que el precio siga subiendo y se vuelve una espiral alcista. Y bueno, Rivian tenía 19% de todas las acciones circulantes en posiciones en corto. Esto es un porcentaje muy alto para quien no sepa y la subida repentina se aceleró muchísimo gracias al estrangulamiento de posiciones en corto que vimos y claro, se vuelve esa espiral alcista. Bien por la gente que se esperó y no cundió el pánico porque pues obviamente el precio ha corregido, aunque siguen ya en pérdidas todos esos que estaban posicionados en corto en ese momento. Pero bueno, grandes noticias para Rivian, grandes noticias para Volkswagen. Esperemos que esta sociedad traiga mejores beneficios para los dos y para el mercado de coches eléctricos en general. Y bueno, de ahí pasemos a las movidas del e-commerce, porque hubo mucho movimiento esta semana en el mundo del comercio digital. Para empezar, Shein finalmente aplicó para su oferta inicial de manera confidencial en el Reino Unido, ya que en Estados Unidos les habían negado la aplicación por las acusaciones de trabajo forzado, malas prácticas de negocio, etc. Y están esperando que en el Reino Unido las regulaciones sean un poco más ligeras porque están, pues ahora sí que hambrientos de una nueva oferta inicial por allá. Vamos a ver qué pasa. Después, Target y Shopify anuncian una sociedad donde todos los usuarios de Shopify o digamos los comerciantes que están vendiendo productos en sus propias tiendas van a poder tener acceso a Target Plus. Esta es una de las ramas de comercio digital de Target y depende del rendimiento de estos productos dentro de la plataforma Target Plus. Podrían llegar hasta las tiendas físicas de Target, así que es una gran oportunidad para los comerciantes de Shopify. Es lo que le llamaríamos un ganar-ganar, obviamente, ¿no? Los usuarios de Shopify ganan, obviamente, los comerciantes. Shopify gana porque hay más volumen de ventas y ellos comisionan por todas esas ventas. Y Target gana con más productos en su plataforma, así que todo es un ganar-ganar-ganar. Felicidades a estos dos. Y finalmente, Amazon anunció una nueva competencia con Shein y con Temu de Pinduoduo en el mundo de la moda rápida, porque van a crear una nueva sección dentro de su página donde la gente va a poder comprar productos
ultra baratos, es lo que le quieren llamar ellos, y usar su sistema de logística, obvio. Para poder hacer esto, van a reducir las comisiones que le cobran a todos los vendedores y van a seguir utilizando su sistema de logística subsidiado para poder realmente empezar a competir con Temu y Shein de manera correcta. También van a estar vendiendo productos directamente desde China y la promesa de entrega va a ser entre 9 a 11 días. Esto inmediatamente causó que las acciones de Pinduoduo cayeran y las de Amazon subieron casi 5%, llegando a su punto más alto histórico, cruzando esa brecha de los $2 trillones. Así que bien, Amazon se están poniendo las pilas para competir en el mundo de moda rápida. Vamos a ver qué tal les va. Y bueno, estimados, de ahí vamos a pasar rapidísimo nada más al Crypto Update, donde hay una cosa que hablar de ahí, y es que el mercado de cripto ha estado bastante bajista, y esto se debe a una cosa en específico, y es las liquidaciones y el miedo más bien de las liquidaciones de Mt. Gox. Puede ser una de las causas, aparte de obviamente el miedo general, pero llegó el índice de miedo y codicia de cripto a estar en 35 puntos, que es ya muy bajista, ya está empezando a ser el miedo, no es miedo extremo, pero ya está tocando ahí el miedo. Y bueno, Mt. Gox, para quien no sepa, es uno de los exchanges de cripto más grandes que han colapsado. Cayeron en 2014 y en ese entonces eran el exchange más grande. Tienen reservas de Bitcoin de más de 150,000 Bitcoins, o sea, hace $9,000 millones. Se supone que iban a comenzar los repagos a sus cuentavientes hasta octubre, pero anunciaron que lo van a hacer la primera y segunda semana de julio. Esto le está metiendo mucho miedo a todos los inversores, porque la gente no ha podido tocar su Bitcoin desde hace más de 10 años, va a vender a una mega utilidad. O sea, Bitcoin en ese entonces estaba en el rango de $300 y $500. Ahora están cerca de $60,000. Mucha gente va a estar vendiendo en utilidades y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero solo para dar un poco de perspectiva, en lo que va de este año, la cantidad de flujos que han, entrado institucionales, los ETFs de Bitcoin, son $15,000 millones de Estados Unidos, y eso es lo que causó toda esta subida tan brutal. Si de estos $9,000 millones se vende, una tercera parte, va a haber una corrección importante y va a tener que superar los flujos de entrada por mucho, porque si no, vas a ver una tendencia bajista de ley. Otra presión bajista han sido las ventas de los mineros de Bitcoin alrededor del mundo, porque sus ingresos sabemos que cayeron a la mitad por el halving que acaba de pasar. Y el precio no ha compensado, así que están vendiendo sus bitcoins que tenían acumulados para poder seguir sus operaciones. Su tesorería está ahora sí que deshaciéndose de casi todos sus bitcoins, y pues va a llegar un momento en donde ya no tengan esa tesorería para seguir operando en pérdidas. Entonces algo tiene que ceder por acá. Y bueno, mis estimados emprendedores y emprendedoras, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Como siempre, yo soy Rodrigo Navarro. No pudo estar el magnífico Alejandro Salomón con nosotros, pero sí está el fabuloso Sergio Chávez detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar por acá. Chao.